Entonces, lo que está claro es que también se da otra circunstancia, que es en el día de hoy, que gozamos de tantísimas cosas, en el sentido de que hoy tenemos pues la mejor alimentación, la carne más limpita, sin miaja de grasa, el coche sin una mota de polvo, pues una casa lo más aséptica posible, el mejor club, la mejor calle, el mejor alcalde y hasta lo que tú quieras, ¿no? Entonces, estamos ya dando una alimentación que está, cuanto quizá más cara, pues mejor, ¿no? Digo más cara porque después de una vez estuvimos hablando sobre la moda de comer, ¿no? Según las circunstancias que hemos ido pasando de cada década. Entonces ahora parece ser que nos toca pues la época de la proteína, ¿no? Entonces, cuanto mejor bistec, cuanto mejor queso, cuanto lo que queramos, eso parece ser que es la mejor alimentación para el cuerpo, ¿no? Pero resulta que para los adultos, como ya somos nosotros, pues la verdad es que ya no es necesario dar tantísima proteína, porque no es necesario. Para mantener un cuerpo, ya que ya ha crecido lo suficiente, ya no nos va a crecer ni una tercera oreja, ni una 24ª articulación, entonces para mantener los niveles normales de este cuerpo, ya no hace falta tomar tantísima proteína. Sin embargo, ahora parece ser que el mundo circula en ese sentido, ¿no? En cuanto a esa alimentación. Entonces ya una vez yo te decía, me parece que para estar fuerte como el buey, no tienes que comer buey, sino hacer o comer lo que come el buey. En ese sentido ya hemos hablado sobre la característica de proteína y su antagonista, que es la verdura, ¿no? Por los iones que tiene y la característica ácida o básica, etcétera, etcétera, que ahora no vamos a entrar en ese tema, ¿no? Entonces, de cualquier alimentación, bien sea proteína, o bien sea hidrato de carbono, o bien sea grasa, cualquier exceso, por supuesto que se va a acumular en forma de colesterol. Y entonces lo peor que le va al cuerpo, o lo peor que le va al cuerpo, precisamente porque una vez que entra, luego eso hay que metabolizarlo, va a ser la proteína, que es de lo que más estamos abusando en ese sentido, porque nuestro nivel de vida parece ser que va en ese acuerdo. ¿Por qué? Porque en hígado es precisamente, y ya al principio ya lo decíamos, es en hígado precisamente el que se va a encargar de tener que metabolizar toda esa proteína que hemos metido desde fuera, y entonces cuando lo estamos cansando por ese exceso de alimentación, él se va a tener que preocupar mucho de eliminar dentro, cuando se rompe toda esa proteína, pues van a quedar las 4 cosas, ¿no? Que es carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Entonces los 3 primeros se va a poder reconducir por otras vías, pero el nitrógeno es lo que es preciso eliminar, porque eso es muy dañino para el cuerpo. Entonces ese hígado va a gastar mucha de su energía, va a estar muy cansado, y es precisamente con ese exceso lo que va a provocar que ya no se pueda controlar ese metabolismo, ese colesterol, y es por lo que se va a tender esa tendencia a acumularse, pues primeramente dentro de las células, en los tejidos nobles que los necesita, en definitiva todo ese gran problema de exceso. Entonces, pues claro, pues primeramente ese hígado pues va a estar mucho más cansado. Por eso es por lo que a esa pequeña preocupación y a ese pequeño miedo que te han intentado meter por venderte la margarina de los 30 duros, pues ya va a estar dañado funcionalmente, o va a ser más poco funcional ese hígado por el exceso de trabajo que tiene el metabolizar tanta proteína o tanta cantidad de proteína. Y posteriormente pues tú vas a tener lógicamente mucho más problema en tu estómago, porque va a aumentar mucho más esa acidez, y automáticamente pues más acidez, pues estás ya predispuesto a padecer con esos chorrazos o ese ácido que está criando, pues a que en un momento determinado pues ya tengas tu úlcera, e incluso ahora pues tengas otro bichito más que ha salido nuevo, y puedas tener cualquier otra cuestión por la que tú te sientas ese estómago peor, ¿no? Entonces, claro, entre unas cosas y otras, claro, yo a ti te puedo decir ya que
bueno, pues que la vida es bastante equilibrada, ¿no? En el sentido de que mejor nivel de vida, pues quizás pues parece ser que te toca tener menos salud, al igual que hay otras personas que no teniendo tanto nivel de vida, vamos, hablando rápidamente, pues pasando o no comiendo todo lo que ellos quieren o se les apetece, parece ser que está un poquito más sana. En ese sentido, justa o injustamente, pero la vida pues se equilibra así. Entonces mi pregunta es, yo te decía que sería menester pues poner un buen régimen de alimentación, pero un buen régimen no en cuanto a calidad de la alimentación, que eso vamos a dejarla ya, sino que intentar cambiar en ese sentido para que esas células se descongestionen, pierdan ese colesterol, aunque bueno, no es lo mismo esa grasa que puede venir por exceso de hidrato de carbono que una grasa que se acumula por exceso de proteína o el mismo exceso de esa misma grasa que puedes tomar del exterior, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso te decía que, bueno, vamos a estar una buena temporada por tu cuenta, estando menos preocupado, despreocupándote menos de cifras y de niveles y de análisis, sino sencillamente, quizá, ver menos, hacer menos caso de estos anuncios tan sumamente gratuitos, ponerte un poquito más o hacer lo que hace el buey y hacer un poquito más de ejercicio físico, incluso, bueno, pues tú verás, ¿no? En ese sentido ya hemos estado hablando, pero que el tema parece ser que no es tan complicado, ¿no? Entonces tú me decías también que yo te hice unos análisis de sangre y en el tratamiento resulta que, bueno, yo casi siempre suelo hacer alguna, como tú bien sabes, ¿no? Pinchar para ver cómo va algunas constantes y algunas cifras también, por las razones que tú ya sabes, y resulta que ese colesterol, esos niveles de colesterol estaban un poquito incluso más aumentados, ¿no? Entonces tú me preguntabas que cómo era posible que en los 20 o 25 días de estar pinchando y prácticamente estando comiendo muy poco y sobre todo verde, ¿por qué había aumentado de esa manera esos niveles de colesterol, ¿no? Entonces a ti te dije que, claro, que el líquido fundamental que corre por el cuerpo, ¿cuál es? Fundamentalmente por arterias y por venas, ¿no? Entonces tú me dijiste que, bueno, eso está claro, ¿no? Eso es la sangre. Entonces, claro, como sangre, digamos que es como el transportador de absolutamente todas las sustancias que se producen, tanto como para alimentar al cuerpo como para llevar los desechos y eliminarlas, ¿no? Entonces, claro, si resulta que estamos más bien gorditos, eso significa que hay como mínimo las células en su citoplasma tienen mayor cantidad de grasa. Los adipocitos en ese sentido pues tienen más cantidad de grasa en su citoplasma. Entonces cuando viene una época de que el cuerpo no recibe tanta alimentación del exterior, pues lógicamente pues tienes que alimentarte de la reserva o del exceso que has metido anteriormente. Y claro, cuando una cosa se empieza a mover, pues no se va a mover como ella quiera, sino que lógicamente para eliminarse pues tiene que ir por sangre. Entonces precisamente nos pinchan un brazo precisamente para coger y analizar esa sangre, para ver esos niveles, y es por lo que esos niveles empezaran a aumentar precisamente porque se empezaba a movilizar y tú estabas adelgazando también, precisamente porque ya esos acúmulos, esos almacenes se iban un poco despejando, ¿no? Entonces ya con esto yo te quiero decir que tampoco es necesario que, bueno, de lo que yo te puedo decir, pues intento tranquilizarte todo más que puedo, ¿no? Bueno, y de hecho creo que ha sido bastante bien, de lo cual yo me alegro y para mí es una gran satisfacción. Pero que tampoco te dejes abordar demasiado por los bombardeos que tienes ahora o que todos tenemos, que para el mercado comercial, pues parece ser que nos están bombardeando y nos están metiendo cierto miedo e incluso cierta hipocondria para llamarnos la atención y quizá pues empezar
pues a preocuparnos un poquito, pero claro, esa preocupación en personas, en determinadas personas, pues puede llegar a ser una auténtica enfermedad, en el sentido de que piensan más en su enfermedad, digamos, o falta de salud, que en lo que disfrutar de la vida de una forma natural y sencilla, que tampoco hace falta tantas cosas. Y entonces eso creo yo que es lo verdaderamente triste, ¿no? Entonces, a mí te tengo que decir que me molesta en bastante manera, y por eso lo digo, ya que Dios me perdone, ¿no? Pero que no me gusta precisamente que compañeros, porque creo que un médico no ha nacido para eso, para hacer alguna publicidad, o que de una forma así bastante gratuita, repito, pues que para anunciar unos chismes, los pimpas o algo así, que diga que son los mejores, que no hacen daño a la vagina y que tienes unas menstruaciones estupendas, si usas esa marca, porque es que encima 8 de cada 10 ginecólogas lo usan. Eso me parece de lo más poco serio y de lo más, vamos, a mí ya me hace tanta gracia que incluso me hace reír, ¿no? Pero que, por favor, vamos a dejar y a poner un poquito más en serio, o dejar a los médicos un poquito que cumplan su función, y como decía que el refrán, no tomar en vano, ¿no?, su nombre, porque para vender o bien una mantequilla o una margarina de los 30 duros, o una caja de esos cilindritos o de algodón, porque ya está bien el tema, ¿no? Bueno, querido Alén, yo te digo que tengas una feliz estancia en España, ya llevas ya un montón de años y espero que la sigas disfrutando en la mejor tierra que hay también. Bueno, pues entonces ya, con todo el cariño del mundo, yo me despido hasta la próxima vez que te vea, y a todos ustedes exactamente lo mismo. Hasta luego, y gracias y buenas tardes.